Revolución Boliviana, o mejor dicho, Revolución Nacional de 1952. Un punto de ruptura en la historia de Bolivia y para algunos autores la entrada de Bolivia al siglo XX. Pero también un proceso clave en la historia de América Latina, porque en su momento se trató de la revolución más radical en la región hasta entonces, y hasta la llegada de la Revolución Cubana en el 59. ¿Cuáles fueron las causas de esta revolución que empezó en las minas y en las ciudades, pero que muy rápidamente se trasladó al campo? ¿Cómo hizo la dirigencia política para articular los intereses de los trabajadores mineros y de los campesinos indígenas con los del resto de la sociedad? ¿Cuáles fueron los límites de esta revolución? Y sobre todo, ¿cuál fue la reacción de Estados Unidos ante esta revolución nacional que estallaba en plena Guerra Fría? Todo eso en este video de Historia Disidente. Para entender el origen de esta revolución, primero tenemos que conocer cómo era la situación de Bolivia en la primera mitad del siglo XX y cómo se originaron los primeros partidos de izquierda bolivianos. Es decir, conocer cuáles fueron las condiciones que permitieron el estallido de la Revolución Nacional en 1952. La economía de Bolivia giraba en torno a los enclaves mineros y estaba dominada por los llamados varones del estaño, verdaderos imperios económicos como el de la familia Hochschild, el de la familia Aramayo o el más poderoso de todos, el de Simón Iturri Patiño. Patiño era dueño de la Uncía Mining Company, controlaba aproximadamente el 50% de la producción boliviana, tenía una fortuna de aproximadamente 300 millones de dólares y llegó a tener rentas mayores a las del Estado boliviano. Estos señores del estaño eran bolivianos, pero en la práctica se comportaban como capitalistas extranjeros. Por debajo de ellos se encontraban los grandes latifundistas, dueños de grandes extensiones de tierra, toda una estructura heredada del pasado colonial. No había en Bolivia nada parecido a una burguesía nacional. El Estado era el principal administrador, el principal gestor de la economía no minera de Bolivia y por lo tanto era visto por las clases dirigentes como un botín en disputa. Los sectores medios y altos urbanos consideraban a la política como un medio de enriquecimiento personal y por eso la lucha por el control del Estado no fue de clases, sino más bien entre dos facciones que tenían intereses bastante similares. La clase obrera era la clase minera, no había gran cantidad de obreros industriales en Bolivia, y provenía mayoritariamente del sector indígena y campesino. Por eso, si bien tenían sus propias reivindicaciones, es decir, mejoras salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, también eran conscientes de las demandas históricas del campesinado indígena, especialmente la lucha por la tierra. Ese campesinado indígena era el escalón más bajo de la sociedad boliviana y había sufrido una masiva expropiación de tierras. No tenemos que olvidar que Bolivia era fundamentalmente un país agrario e indígena. Para que se den una idea, hacia 1950 la población del país era aproximadamente de 3.100.000 habitantes, de los cuales 1.800.000 eran indígenas. La década de 1920 terminó en Bolivia de una manera bastante convulsionada. Había estado signada por los gobiernos liberales y por la emergencia de distintos sectores de la sociedad que se organizaron para luchar por sus derechos. Por ejemplo, el movimiento estudiantil. Tengamos en cuenta que la universidad era el principal centro de divulgación de las ideas socialistas y que el movimiento de reforma universitaria que había empezado en Argentina en la década anterior tuvo mucha influencia en el resto de América Latina. Así, el movimiento estudiantil quedó vinculado a las luchas sociales y eso permitió la emergencia de distintos líderes estudiantiles que después, en la década del 50, tendrían una destacada participación en la política. A eso hay que sumarle la crisis de 1929 que provocó que los precios del estaño cayeran abruptamente. Y por supuesto los varones del estaño descargaron todo el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores. Comenzaron a haber muchas huelgas mineras en las ciudades a las que se sumaban las huelgas estudiantiles. Frente a este panorama, el presidente de Bolivia, Daniel Salamanca, tuvo la brillante idea de direccionar toda la voluntad popular hacia la lucha contra un enemigo externo. Ese enemigo externo será Paraguay y la lucha, la Guerra del Chaco, que como era de esperarse, para financiarla recurrieron a la sobreexplotación de los trabajadores y a la deuda externa. Spoiler, salió mal. Fue un fracaso para Bolivia. El saldo fue desastroso, murieron más de 100.000 hombres y Bolivia perdió una quinta parte del territorio.
Además, produjo la renuncia de Salamanca y su reemplazo por su vicepresidente Tejada Sorzano. Esto implicaba la derrota del sistema político vigente, de ese viejo régimen. Pero también de la Guerra del Chaco emergió un nuevo héroe nacional, Germán Busch, el encargado de recuperar los territorios petrolíferos. Si antes los militares bolivianos tenían dudas acerca de si los políticos civiles podían gobernar, después del desastre del Chaco ya no les quedó ninguna duda. Y el 17 de mayo de 1936 decidieron tomar el poder y derrocaron a Tejada Sorzano. Así se producía la entrada definitiva de los militares a la política boliviana. Una realidad que, como vimos lamentablemente en los sucesos de 2019, acompaña a Bolivia hasta el día de hoy. La ideología de estos militares que asumieron el poder era bastante rara, bastante difusa. Por un lado tenían consignas fascistas como el repudio a la política civil o el antisemitismo, pero por otro lado profesaban un verdadero nacionalismo antiimperialista. Sus principales líderes, David Toro y el ya nombrado Germán Busch, bautizaron a esta etapa como socialismo militar. De esta manera los militares pasaban a ser la representación estatal de las clases populares. Toro confiscó las posesiones de la Standard Oil, que pasaban a ser controladas por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, creada por decreto presidencial, y Busch derogó la Constitución Liberal de 1880 y promulgó una nueva en la que se concedía al Estado una serie de derechos económicos y limitaba la actividad de los empresarios privados. Además, un nuevo Código de Trabajo que incluía una serie de derechos que el movimiento obrero venía planteando desde hacía ya bastante tiempo. Durante sus gobiernos, Toro y Busch trataron de limitar el poder económico de los grandes empresarios mineros. Toro creó el Banco de Minerales para incentivar la pequeña y mediana minería y además obligó a los varones del estaño a convertir sus ganancias en moneda nacional. Y Busch aumentó la participación estatal en las ganancias mineras con un severo control de las exportaciones. Sin embargo, en el ejército había un sector que no estaba para nada de acuerdo con este socialismo militar. Este sector se organizó alrededor del general Carlos Quintanilla y comenzaron a conspirar contra el gobierno. Busch, acorralado, se terminó suicidando en agosto de 1939. Esto implicó el regreso de los partidos tradicionales al poder, pero este corto periodo de socialismo militar había permitido la formación de nuevos espacios de izquierda. El POR, Partido Obrero Revolucionario, el PIR, Partido de Izquierda Revolucionaria, y el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, formado por intelectuales de las capas medias, la mayoría de ellos abogados, e influenciados por las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre. De esta manera nacían en Bolivia los primeros partidos de izquierda, con Busch como mártir propio. Por supuesto, la respuesta de la derecha no fue otra que la represión. Y quizás el episodio más emblemático y más triste de esa represión fue la masacre de Catavi, en la mina de Catavi donde los obreros se habían declarado en huelga. Y fue una masacre tan sangrienta que provocó que la derecha empiece lentamente a perder legitimidad otra vez. En el ejército se empezaron a formar distintas sectas, distintas logias. La más importante de ellas se llamaba RADEPA, Razón de la Patria, y estaba formada por oficiales muy jóvenes que eran herederos del socialismo militar de Busch. El 20 de diciembre de 1943, esta logia RADEPA dio un golpe de Estado. La presidencia fue asumida por el mayor Gualberto Villarruel, pero los miembros del MNR fueron los que se hicieron cargo de la administración del gobierno. En este nuevo periodo se lograron varios avances para el movimiento obrero minero y para el movimiento del campesinado. Y se dio el marco también para permitir su reorganización, mientras dentro del MNR iba ganando cada vez más terreno una facción, digamos, popular obrerista, que estaba liderada por dos hombres que serían clave, no solamente en la Revolución Nacional del 52, sino también en la historia de Bolivia del siglo XX. Estoy hablando de Víctor Paz Estenssoro y de Hernán Siles Zuazo. Paz Estenssoro nació en Tarija en 1917. Trabajó en la Casa Patiño como oficial mayor de Hacienda y después participó en la Guerra del Chaco, o sea que conocía muy bien a la firma Patiño y al ejército. Después, en tiempos del socialismo militar, fue el organizador de núcleos estudiantiles y además ejerció el periodismo en un semanario llamado Busch. Siles Zuazo nació en La Paz en 1913 y también participó en la Guerra del Chaco. Después retomó sus estudios de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, en donde se destacó como un importante dirigente estudiantil. Paz Estenssoro y Siles Zuazo serán los líderes políticos de Bolivia más importantes en lo que resta del siglo XX.
Este periodo nacionalista duró muy poco. El PIR se puso al frente de la oposición al gobierno, oposición por izquierda. El tema es que se fue tanto hacia la izquierda que terminó dando la vuelta y se terminó aliando con la derecha, con los partidos tradicionales, y formaron el PURS, el Partido de la Unión Republicana Socialista, que encabezó en 1946 una revuelta que puso fin al gobierno de Villarruel. Una revuelta que yo la estoy contando así nomás acá, pues obviamente por cuestiones de tiempo, pero que fue muy intensa y muy sangrienta. Tan sangrienta que terminó con el presidente Villarruel colgado de un farol en la Plaza Murillo, la plaza más importante de La Paz. Busquen después la foto, hay fotos del presidente colgado, muerto obviamente. No la voy a poner acá porque me pueden llegar a bajar el video y además no lo voy a poder monetizar el día que logre monetizar el canal. El PIR terminó convertido en una especie de brazo popular de esta nueva coalición de derecha, antiobrera, anticampesina, y eso provocó que muchos militantes y muchos trabajadores migren hacia el MNR. Y entre los trabajadores se va a destacar como líder Juan Lechín, líder minero, que se va a encargar de articular entre el movimiento obrero y el MNR, y además también un hombre que tenía muy buenos contactos con el POR, con el otro partido de izquierda. Juan Lechín, sin duda, otro de los grandes líderes de esta revolución. Así se abría un periodo que se lo conoce como el sexenio, caracterizado por persecuciones, exilios y hasta fusilamientos de obreros y de militantes del MNR. Aún así intentaron ofrecer resistencia a esta restauración de la derecha, y en 1949 el MNR y el movimiento obrero se levantaron en armas. Tomaron varias minas como la mina de Catavi, varias ciudades como Sucre, Potosí, Santa Cruz, pero la rebelión no contó con demasiado apoyo popular ni tampoco con un masivo apoyo del campo, y fue aplastada sangrientamente. De esta forma, Bolivia llega a la mitad del siglo XX profundamente dividida. De un lado teníamos al movimiento obrero, a los sectores campesinos, a los sectores populares, a los sectores medios también, representados algunos más, otros menos, en el MNR. Del otro lado, a la vieja clase política, a los empresarios mineros, escondidos detrás de una coalición que tenía muchas divisiones y detrás del ejército. En las elecciones de 1951 triunfó la fórmula del MNR, compuesta por Paz Estenssoro y Siles Suazo, con más de 60.000 votos, una cantidad que nunca antes había tenido ningún partido en la historia de Bolivia. Ustedes dirán, bueno, 60.000 votos no es nada. Es verdad, no es nada, pero tengan en cuenta que en ese momento en Bolivia votaba solo una porción muy reducida de la población masculina. No votaban ni las mujeres, ni los analfabetos, ni los indígenas, y el voto universal recién vendría con la revolución. Bueno, a los militares no les gustó el resultado, así que decidieron anular las elecciones, aduciendo un supuesto complot entre el MNR y el comunismo. Fue tan obvio, tan grosero, que hasta parlamentarios de derecha repudiaron esa anulación, y gran parte de la población. Y eso le dio al MNR una legitimidad insurreccional que no había tenido en 1949, y obviamente la aprovecharon. El 9 de abril de 1952 estalló en Bolivia la Revolución Nacional. Miles de mineros bajaban hacia las ciudades portando cartuchos de dinamita, mientras hombres y mujeres del campo y de las ciudades se armaban, gracias a que Siles Suazo, el jefe del movimiento, logró abrir los arsenales al pueblo. Después de 3 días de intenso combate, el triunfo de los revolucionarios se concretó con la toma de Oruro. El ejército quedaba militar, política y moralmente destruido. Para ordenarnos, podríamos decir que la Revolución Nacional tuvo 4 actores principales. Los sectores urbanos, los sectores más pobres, los sectores populares y los sectores medios también, el campesinado indígena, el movimiento obrero y el MNR como partido. A diferencia de lo que había pasado en 1949, esta vez sí hubo un apoyo masivo del campesinado a la revolución, porque ya desde hacía un tiempo venía corriendo el rumor entre los campesinos indígenas de que el poder iba a ser tomado en cualquier momento por un grupo que estaba a favor de una reforma agraria. En cuanto a los obreros mineros, definitivamente fueron el actor más importante de la revolución, el más decisivo. Recordemos que la organización del movimiento obrero es previa al surgimiento
surgimiento del MNR y de los otros partidos de izquierda. Y el MNR, la instancia política de la revolución, que sabía que su mayor aliado era el movimiento obrero. Y a su vez el movimiento obrero sabía que el MNR era el único puente entre sus intereses y el Estado. Por eso esta primera etapa de la revolución va a estar fuertemente marcada por el movimiento obrero. Los sindicatos se organizaron en la poderosa COB, la Central Obrera Boliviana, que quedó constituida prácticamente como un órgano de cogobierno. De hecho, varios dirigentes sindicales fueron nombrados ministros y Lechín, el ex secretario de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, fue nombrado jefe de la COB y además ministro de Minas y Petróleo. La COP tenía tres objetivos fundamentales. Primero, la nacionalización de las minas y los ferrocarriles. Segundo, la reforma agraria. Y tercero, la diversificación de la industria y la creación de nuevas fuentes de riqueza por la acción directa del Estado. La nacionalización de las minas se concretó bastante rápido, en 1952, y fue fundada la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol. Y el 31 de octubre fueron nacionalizados los consorcios de Patiño, Hochschild y Aramayo. Así, la Comibol y el Estado boliviano pasaban a controlar 2/3 de la industria minera del estaño. La COP logró que el ejército sea reemplazado por milicias obreras y campesinas y presentó la primera propuesta para la tan ansiada reforma agraria. Paz Estenssoro y Siles Suazo van a ser los dos presidentes de Bolivia durante este periodo. Se van a ir alternando en el cargo. Y ninguno de los dos quería que el MNR se convirtiera en una especie de delegado político de la COP, con lo cual necesitaban encontrar otro grupo para hacer alguna especie de equilibrio en esa relación de fuerzas. Y ese grupo va a ser el campesinado. Por eso el MNR va a empezar de a poquito a acercarse a los campesinos. Pero ¿cuál era la situación de ese campesinado indígena? ¿Cuál era la situación en el campo de Bolivia? El eje central era la hacienda. Escuchen estos números para entender cuál era la situación ahí. El 72% de la población económicamente activa de Bolivia trabajaba en las haciendas, pero solamente producían el 33% del PBI total del país. Todo dicho, además de que esas tierras eran propiedad en su gran mayoría de un pequeño grupo de latifundistas. En palabras de Herbert Klein, era un sistema improductivo, ineficaz, injusto y sobre todo explotador. Porque muchos campesinos estaban sometidos a algo que se llamaba pongueaje, es decir, una especie de prestación de servicios al patrón, iba a decir al amo, pero sí, prácticamente, casi. Otros eran considerados arrimantes y trabajaban o cultivaban la tierra en usufructuo de un campesino o colono. El resto eran considerados o bien sitiajeros o bien desahuciados. Ese era el término con que se los solía llamar. Y tenían poco o directamente ningún acceso a tierra de cultivo o vivienda. Y tengamos en cuenta que el campesinado indígena, creo que lo dije al principio del video, tenía una larga tradición en lucha, en resistencia, en organización. A mediados de la década del 30 surgieron los primeros sindicatos campesinos que no tienen nada que ver con un sindicato urbano, un sindicato, no sé, de camioneros o de metalúrgicos, nada que ver. Los indígenas concebían al sindicato como una especie de, digamos, de extensión de la comunidad agraria originaria. Y en muchos casos el líder sindical era seguido prácticamente como una especie de cacique o en otros como una especie de patrón. La reforma agraria fue aprobada el 2 de agosto de 1953. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. Y a partir de ahí, hasta 1964, el gobierno otorgó más de 300.000 títulos de propiedad en aproximadamente 7 millones de hectáreas. Y por supuesto los campesinos no consideraban a estos repartimientos de tierra como un regalo del MNR, como un otorgamiento del gobierno, lo consideraban como conquistas propias. Esa revolución agraria, esa revolución en el campo, se movía por un carril completamente diferente al de la revolución urbana. Una revolución que destruyó para siempre a la hacienda como estructura política, económica y social. La destruyó para siempre. Pero una revolución que también tuvo sus limitaciones.
Por ejemplo, el Estado se comprometió a respetar a la pequeña y mediana propiedad. El tema es que los criterios para establecer qué era una pequeña y mediana propiedad fueron bastante vagos y además cambiaban según las distintas partes del país. En su libro La rebelión permanente, Fernando Mírez afirma que esta amplitud de criterios fue a propósito. Fue a propósito porque la idea era hacer esta revolución agraria, pero teniendo siempre una prioridad política, no tanto económica y social. Es decir, atendiendo la capacidad de fuerza y de presión de los distintos grupos de campesinos en las distintas regiones del país. Pero también tuvo otras consecuencias. Por ejemplo, la formación de una pequeña burguesía agraria, especialmente en los valles de Cochabamba, que con el tiempo se convertiría en la víctima predilecta de prestamistas y bancos internacionales. También provocó en algunos casos una individualización de la producción, porque muchos campesinos se convirtieron en propietarios y eso de alguna manera empezó a erosionar la vida comunitaria. Y también se generaron nuevos mecanismos de explotación, porque muchos de esos antiguos latifundistas trasladaron sus ganancias a los bancos, sus ganancias que habían hecho con la agricultura, y empezaron a explotar a los campesinos de otras formas, es decir, a través del mercado y del sector financiero. En realidad, esta reforma agraria fue concebida pensando en una futura industrialización. La idea era poder canalizar los excedentes agrarios hacia un sistema productivo que estuviera manejado por el Estado. El problema es que esa industrialización nunca llegó y los excedentes agrarios terminaron siendo chupados por el mercado y por el sistema financiero, frente al cual el MNR no quiso o no pudo hacer nada, y menos que menos los campesinos. En donde no estaban muy contentos con lo que estaba pasando en Bolivia era en Estados Unidos. Pensemos en la región en ese momento, en 1952. Gobernaba Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, Jacobo Arbenz en Guatemala. Y la verdad es que Estados Unidos, frente al peligro comunista que tanto le preocupaba, lo que menos quería era una experiencia similar en la región. No sé si hace falta aclararlo, por las dudas lo aclaro, el MNR estaba lejos de ser comunista y es más, durante el gobierno del MNR hubo una fuerte persecución al Partido Comunista y a militantes comunistas. Pero bueno, la cuestión es que en este caso, en el caso de Bolivia, la estrategia de Estados Unidos fue diferente, no fue de un enfrentamiento directo. En Estados Unidos conocían perfectamente las contradicciones hacia el interior del partido y además sabían que para financiar todas esas reformas el MNR necesitaba dinero. ¿Y quién podía dárselo? Estados Unidos. Mientras tanto, el MNR en materia económica se movía, digamos, en una suerte de doble estrategia. Por un lado, una política bastante estatista, lo vimos con la nacionalización de las minas, pero por otro lado también se fomentó a la empresa privada y al capital extranjero. Para financiar esas reformas, el MNR recurrió a la devaluación de la moneda, al aumento de impuestos, necesitaba sacar plata de donde sea, y eso obviamente le restó el apoyo de los sectores medios. Pero aún así no alcanzaba. La economía boliviana había quedado muy golpeada después de la crisis de 1929 y de la Guerra del Chaco. Así que recurrió a la deuda externa y pasó a ser acreedora de más de 100 millones de dólares, el mayor deudor de Estados Unidos en América Latina y uno de los mayores del mundo per cápita. Entre 1952 y 1964, la deuda con Estados Unidos en préstamos, en asistencia militar, en subsidios, alcanzó los 400 millones de dólares. Y ahí es en donde Estados Unidos va a encontrar el mecanismo ideal de presión. Para hacer cosas como, por ejemplo, obligar al gobierno boliviano a que le pague indemnizaciones millonarias a los consorcios de Patiño, Hochschild y Aramayo, a los antiguos varones del estaño. Frente a este panorama y frente a la voracidad del mercado y del capital extranjero, el MNR intentó de alguna manera salvar lo que consideraba sus dos mayores conquistas de la revolución, es decir, la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Y ustedes dirán, bueno, Estados Unidos intentó impedir que suceda eso. No, ni la reforma agraria ni la nacionalización de las minas afectaban a los intereses estadounidenses. Pensemos en la nacionalización de las minas. ¿Quiénes manejaban los consorcios mineros hasta la llegada de la revolución? Los varones del estaño, es decir, imperios económicos que eran individuales o familiares, no eran una clase social. Y a Estados Unidos le convenía mucho más negociar directamente con el Estado boliviano que con empresarios individuales que siempre iban a querer sacar alguna ganancia. Y por otro lado, la
la reforma agraria tampoco perjudicaba los intereses de Estados Unidos. Más bien todo lo contrario. Primero se sacaban del medio a una oligarquía terrateniente, a esos viejos latifundistas que no tenían vocación capitalista, que seguían anclados a una estructura colonial. Y segundo, como el gobierno fomentó la pequeña y mediana propiedad, se formaron pequeñas empresas agrarias. Y eso le abría a Estados Unidos una puerta a un nuevo mercado en Bolivia, el mercado de los préstamos y de los créditos. Si llegaste hasta acá es porque el video te está gustando, así que dale like, suscríbete al canal, deja un lindo comentario y si decís quiero seguir ayudando a que este pibe haga videos como este, podés hacerlo comprándome un cafecito en el link que está en la casilla de descripción del video. Paz Estenssoro y Siles Suazo se presentaban ante Estados Unidos como la única alternativa contra el peligro comunista y de esta manera pretendían obtener la ayuda económica que necesitaban y hacer la revolución al mismo tiempo. Es muy curioso que durante el gobierno ideológicamente más nacionalista de la historia de Bolivia hasta entonces, la dependencia económica alcanzó su punto máximo. Por ejemplo, bajo el predominio de la Gulf Oil Company, las compañías estadounidenses se apoderaron de prácticamente todo el petróleo boliviano. El MNR no dudó en someterse a los programas estabilizadores, necesito más comillas, del FMI, que tenían como principal variable de ajuste el salario del sector obrero, que respondió realizando numerosas huelgas, muchas de ellas encabezadas por Lechín, que tenía gran aceptación entre los trabajadores mineros y que a su vez era visto en Estados Unidos como el principal enemigo. Por eso, la Embajada de Estados Unidos en Bolivia presionaba constantemente al MNR para que rompiera definitivamente con Lechín y el movimiento obrero, cosa que finalmente ocurrió. Paz Estenssoro no solo rompió con Lechín y con la izquierda, sino que reorganizó el ejército que se convirtió muy rápidamente en un semillero de conspiraciones derechistas. El MNR quedaba solamente con el apoyo de un ejército cuyos oficiales habían sido formados por estadounidenses en la Escuela de las Américas en Panamá y de un campesinado indígena al que francamente le importaba muy poco la suerte de un partido que al fin de cuentas era un partido de blancos que nunca habían llegado a comprender del todo sus reivindicaciones históricas. Así, el MNR se convertía en un partido indefinido, tibio y por lo tanto muy fácil de voltear. El 4 de noviembre de 1964, el general René Barrientos, vicepresidente, encabezó un golpe de Estado. Sin dudas, los orígenes de la Revolución Boliviana están en la crisis y ruptura del viejo régimen. Ruptura que se generó después de la Guerra del Chaco, guerra que a su vez fue consecuencia de la crisis económica de 1929. El MNR fue producto de esa ruptura. Este partido, surgido del movimiento estudiantil de los sectores medios, pudo articular las demandas del sector obrero y del sector campesino. No había aparecido en escena como un movimiento con un programa de reformas propias. De hecho, tenía un programa bastante indefinido y una ideología bastante indefinida, sino que tomó reformas que ya se habían intentado llevar a cabo en los gobiernos del socialismo militar y después en el de Villarroel, del cual formaron parte. Por otro lado, los obreros mineros fueron los grandes protagonistas de la revolución y quienes en parte dirigieron todo el proceso. Gracias a la COP, desde el Estado, lograron en menos de 2 años la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Una reforma agraria que fue la más radical en América Latina hasta la llegada de la Revolución Cubana en 1959. La Revolución Boliviana, la Revolución Nacional de 1952, no se trató de una revolución obrera y campesina a la vez. Fue una revolución obrera y popular primero, que después se trasladó al campo. Pero la revolución en el campo tuvo un desarrollo independiente, distinto. Para los indígenas campesinos, 1952 representó nada más y nada menos que una oportunidad histórica para concretar sus demandas, demostrando, como dice Mires, que ellos constituyen la verdadera base de la sociedad boliviana. Nos vemos en el próximo video. Chau.